Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to break the fast. Muchas gracias a todos. Para mí, como siempre, es un placer estar en el On the Beach. Creo que es el evento de referencia para todos los miembros de la agencia. Y espero que estéis disfrutando este año, que seguro que Iñaki está trayendo unas fricadas guapísimas para que darle mucho drama al evento. Entonces, nada, hoy este año hemos traído una charla para hablar de la calidad y la de relevancia de los contenidos de un e-commerce. Digamos que vamos a aprender un poco a cómo optimizar concretamente estos dos puntos. Vale. Bueno, entonces aquí obviamente todos conocemos cómo funciona la búsqueda de Google, pero simplemente por matizar vamos a poner el foco en la parte de la relevancia y la calidad del contenido concretamente. Sabemos también que va en orden, por lo cual primero vamos a ver la relevancia y después vamos a ver la calidad. Ok. Vale, nada, estos simplemente son distintos sistemas de clasificación que Google tiene, que nos publica en la guía que lanzamos ahí debajo y que vamos a mencionar a lo largo de las distintas charlas. Vale, yo ya me he presentado un poco, soy Nacho Benavides y además de un apasionado del SEO, soy CEO de Blinders Group, que bueno, es un grupo de agencias de e-commerce especializado en distintas tres áreas, y en esta charla simplemente vengo en representación de distintos miembros que han participado también en esta charla. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar ya con la parte del contenido, y lo primero que tenemos que ver es qué nos dice Google, qué recomendaciones nos da a la hora de optimizar este contenido. Vale, lo primero que nos clarifica es para qué están hechos sus sistemas de clasificación. Al principio vamos a empezar con una charla un poquito más genérica para contextualizarnos y después vamos a meternos en el zoom. Entonces, al final simplemente hay que entender que los sistemas de clasificación están diseñados para presentar información útil y relevante para ese usuario. Además, nos mandan una serie de preguntas, distintas URLs, donde nosotros podemos autoevaluar la calidad, la autoridad y la relevancia de estos contenidos. Y nos insiste muchísimo en que nos dirijamos a personas, obviamente, y no a buscadores también, pero todo el rato es como muy subjetivo, ¿no? Es decir, hazte esta pregunta y contesta a ver si te dirige o no te dirige. De la misma manera nos recomiendan que no nos dirijamos a buscadores, es decir, que las acciones que realicemos realmente tengan que ver con nuestra audiencia objetivo. Y por último, obviamente, nos hablan muchísimo del LEAT y las directrices de calidad. Aquí datos reseñables, aunque todos de nuevo los conocemos, simplemente nos tenemos que quedar con que hay Quality Raters, que están formados para evaluar el LEAT siguiendo las prácticas de las Share Quality Raters. Y dentro de eso, pues bueno, hay sectores, Your Money, Your Life, más específicos, menos específicos, y la parte esta del LEAT, digamos que actuaría después de la parte de la relevancia, buscando esa calidad. Ok, entonces el problema de toda esta información, como estáis viendo ahora, es poco que es muy genérica, es decir, no nos dice nada concretamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de usabilidad, que así que le puede interesar, pues Google nos da herramientas como PageSpeed para poder evaluarla y decir, oye, pues mira, me refiero a esto, optimiza esta métrica y subirá. Pero cuando hablamos de AT, simplemente nos pasa las Quality Guidelines y se nos recomienda que interpretemos ese contenido para hacer este tipo de optimizaciones. Vale, entonces, sabiendo todo este contexto, ¿cuál debería ser la base de nuestro contenido? El SEO, como ya han mencionado también los compañeros de antes, ha cambiado muchísimo. Entonces, este SEO va a ese concepto de entender el negocio, que ya iba desde hace muchísimo, pero claro, no nos podemos olvidar. Vale, lo primero que nos insisten, lo primero que deberíamos de comprender a la hora de optimizar un contenido es el negocio en el que estamos. Es decir, todos esos valores que tiene el negocio nos van a ayudar a condicionar y personalizar el contenido. Igual que tenemos que saber qué autoridad tiene este modelo de negocio, este e-commerce concreto en el sector, y definir muy bien los objetivos comerciales para poder priorizar esta estrategia. Esto más bien es para poder priorizar dicha estrategia. Inmediatamente después, lo que tenemos que entender también, obviamente, es la tipología de página que estamos optimizando. En este caso, como es un e-commerce, hemos cogido la más representativa, que sería una ficha de producto. Y en una ficha de producto sería esencial, a la hora de poder optimizarla, conocer antes de nada las características, los beneficios al usuario, el ciclo de vida de este producto y qué competencia ocupa, buscando crear el contenido más sustancial. Por último, tenemos que entender perfectamente cómo nos vamos a dirigir, a quién nos dirigimos, ¿no? Es decir, esos datos demográficos nos van a ayudar a definir ese tono y ese estilo del formato del contenido, y la parte psicográfica nos va a ayudar a conectar. Entonces, aquí luchamos un poquito con esos prompts cutrecillos que realmente no aportan mucho valor y son muy genéricos, ¿no? Digamos que el contenido tenemos que hacer que conecte como objetivo. Entonces, ya contextualizado, vamos a poner foco en la relevancia del contenido. ¿Cómo podemos optimizar la relevancia del contenido? Y aquí os invito, y bueno, aquí todos somos súper curiosos, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que ir haciendo ante tanta ambigüedad es preguntarnos a nosotros mismos qué busca resolver Google cuando hablamos de la relevancia. Y nos da muchas pistas.
Las pistas pues siguen siendo genéricas, pero se pueden interpretar. Por ejemplo, nos dicen obviamente que un contenido es más relevante o menos en cuanto a más se acerque la intención de la búsqueda que el usuario pone en el buscador. Y finalmente de eso pues nos dicen una serie de preguntas. Por ejemplo, oye, ¿se responde realmente en ese contenido a la intención del producto que está escribiendo? Oye, ¿son útiles y descriptivos los enlaces, los bloques de resumen como title, description, etc., que se encuentran en este contenido? Aquí ya nos podemos ir haciendo una vista de qué vais buscando y ahora nos tendríamos que preguntar cómo lo buscaría. Y aquí entra un poco el SEO de siempre. Aquí simplemente hay que entender que se va a basar en indicios de relevancia que no dejan de ser señales que le ayuden a evaluar cómo de relevante un contenido es para una consulta específica. Y el tipo de señales pues son las que todos conocemos: palabras clave en el contenido, frecuencia de estas palabras clave, ubicación de estas palabras clave. Y del mismo modo nosotros creemos de los sistemas que habíamos puesto antes que los más involucrados que estarían en esta fase serían los que estáis viendo en pantalla. No quiere decir ni mucho menos que solo se utilicen para esto, ni que no puedan actuar otros. Vale. Por último, no nos podemos olvidar de que los indicios de relevancia y todos sus sistemas no son suficientes y necesita basarse de datos agregados que vamos a encontrar de dos tipos. Los datos agregados al final son datos reales y anónimos de las interacciones de los usuarios y las valoraciones del contenido servido. Y los dos tipos que encontramos son esa interacción con la SERP de manera automática que le va ayudando a validar que el contenido es relevante, y por otro lado tenemos las validaciones de resultados servidos que hemos visto antes con las Quality Raters. Y dicho todo esto, ¿cómo podríamos optimizar, ya entendiendo qué y cómo podríamos realmente ahora optimizar concretamente la relevancia de un contenido? Nosotros en Blinders creemos que para poder optimizar algo, y sobre todo cuando no hay ningún tipo de métrica, tenemos que poder medirlo, y tenemos que poder medirlo de la misma manera. Es por eso que nosotros hemos creado, para poder optimizar y trabajar la relevancia, una métrica que se basa en este tipo de prácticas, haciendo un poquito de ingeniería inversa, ¿no? Y aquí vamos a evaluar con la Page Intent Clarity el cómo de claro el contenido describe la intención y el propósito de la página en la que estás, ¿vale? Y hacemos una serie de preguntas y ahora vamos a ver de todas formas más detalle cómo trabajamos este tipo de cosas. Simplemente aquí quedaros con que tenemos una métrica concreta, medible, para poder optimizar esa relevancia. Una vez que podemos medirla, nosotros, sobre todo por el modelo de negocio en el que estamos, que es un e-commerce, tenemos que trabajar en distintas fases, dado que es un tipo de negocio que tiende a tener cientos de miles de URLs, y aunque se puede hacer perfectamente la optimización de todas las fases en vertical hasta terminar un contenido, aquí nosotros nos gusta mucho en general siempre hacer como distintas olas de optimización. En una primera ola de optimización para la relevancia, obviamente vamos a buscar resolver todas esas necesidades del producto, conociendo los detalles que hemos dicho. En una segunda ola, buscando ya más impacto, vamos a buscar optimizar zonas de resumen. Después es cuando profundizaríamos en esa parte semántica con todo tipo de estrategias que ya los de aquí conocemos. Y finalmente, digamos que ponemos el contenido en un periodo de revisión, que trimestral, semestralmente, depende del proyecto, vamos revisando para tratar de salir mejor puntuados con esos datos agregados que hemos visto antes. Vale, ya sabiendo cómo podríamos optimizar la relevancia del contenido, veamos ahora cómo podemos optimizar la calidad, porque al final siempre se habla como de manera junta, pero realmente no tienen absolutamente nada que ver. La calidad, vamos a hacer un ejercicio similar con la relevancia, y vamos a preguntarnos primero qué buscaría Google resolver sobre la calidad de manera concreta. Y aquí simplemente son señales que le ayuden a determinar si el contenido específico ofrece información precisa, fiable y verídica sobre un tema determinado. Entonces aquí las preguntas cambian mucho. Aquí las preguntas son, por ejemplo, ¿se evitan exageraciones en el nombre del producto o la expresión impactante? O una que me gusta a mí mucho, ¿los autores que intervienen tienen relevancia para el contenido e intención del producto? Todo este tipo de preguntas, aunque obviamente las hemos adaptado a la parte de un producto, no nos las estamos inventando, están todas enlazadas en las slides que colgaremos. Vale, entonces ya sabiendo qué pretende resolver, vamos a preguntarnos ahora cómo lo resolvería. Y aquí simplemente tenemos que entender que hay sistemas gigantes específicamente diseñados para evaluar la calidad de este contenido. No hay que entrar en mucho más detalles, sería imposible desgranarlo. Vale, entonces, pero sí que tenemos que entender que estábamos buscando antes 3 tipos de índices, y aquí es por eso que es más complejo que la parte de relevancia. Aquí se va a basar en 3 tipos de indicios, siendo el primero indicios de precisión. Con los indicios de precisión en el contenido va a buscar la exactitud y la correlación de la información presentada en esa ficha de producto, ejemplo que estamos haciendo. ¿Y aquí qué tipo de cosas va a buscar? Pues va a buscar cosas como las descripciones, fichas técnicas detalladas, precisas de la información que está sirviendo. Pero es que también va a buscar cosas como que la precisión en el precio y en la disponibilidad del producto es esencial, ¿no?, para la usabilidad de esa propia ficha de producto. O del mismo modo va a buscar fotografías que representen fielmente el producto. Todo esto va a asegurar que el contenido sea simplemente más preciso.
Del mismo modo que con indicios de precisión tenemos indicios de fiabilidad, que no tienen tampoco nada que ver, pero aquí va a buscar, digamos que es la confianza en el que se puede tener en la fuente de la información y en la consistencia de la misma. Y mientras que en el otro lado iba buscando fichas técnicas a lo mejor completas, ¿no?, con esas características, aquí validaría que esas fichas técnicas tengan realmente una coherencia con la información que ya sabe. Si, por ejemplo, Google sabe que esta ficha técnica es de un proveedor que se llama iTech, pues lo que tiene que tener una relación lo que se ponga en estas características con lo que pone ese proveedor. Si tú eres el único que pone esas características con esos valores, pues digamos que eres menos fiable, porque puede entender incluso que te has equivocado. Pero es que también va a buscar cosas como que sigamos unas buenas prácticas del diseño web, y aquí se abre un mundo. O otras cosas como, por ejemplo, señales de autoridad y confianza que enlacen a estos sitios destacados para ver si el contenido, obviamente, es más fiable. Y aquí entra lo de siempre, pues entra por Link Affinity, Expertonomy, todo este tipo de relaciones externas son las que también va a tener en cuenta en cuanto a la fiabilidad. Del mismo modo, también va a buscar lo que decíamos, que la información sea realmente, y que los autores del contenido sean realmente relevantes y coherentes con la información que se está sirviendo. Y también va a buscar indicios de veracidad. Con los indicios de veracidad va a asegurarse que toda la información que se sirve es verdadera y no hay intención de engañar o manipular. Y va a buscar por eso, por ejemplo, que no se eviten este tipo de exageraciones, o que en la parte de las opiniones no solamente sean bloques concretos y sustanciales de la propia opinión, sino que hayan sistemas para el usuario final para que pueda validar cómo funcionan las opiniones en este propio e-commerce. Y también va de evitar prácticas que realmente tendan a que parezca que tenga la intención de engañar o manipular, ¿no? Entonces tú no puedes decir, porque se acerca Black Friday, le subo un 80% de los precios y luego le hago un descuento y parece que tengo el descuento, porque él obviamente ya lo va a saber. Y la contra, si quieres darle, por ejemplo, verdad al precio, pues sería, por ejemplo, dibujar un gráfico, un histórico de precio, y cuando digas que eso es el precio histórico más barato, pues realmente el usuario pueda validarlo y así le estás dando más verdad al contenido. Del mismo modo que con la relevancia van a actuar estos datos agregados que le van a pesar esa información. Y aquí vamos a ver ahora cómo la podríamos optimizar. Y al igual que con la parte de relevancia, seguimos creyendo que si no lo podemos medir, no lo podemos optimizar. Entonces aquí nace la Content Clarity Score, que es una métrica que no hemos inventado, haciendo todo ese tipo de testing y prácticas con la parte de Google, y con esta buscamos optimizar la precisión. Digamos que es una puntuación que se basa en el nivel de facilidad de compresión del contenido mediante el uso adecuado de elementos de formato y estructuras de contenido. Digamos que vamos haciendo que el contenido simplemente sea más consumible. A mí esta me encanta, que por ejemplo es la Page Expertise Level, que aquí va a determinar la relevancia y la experiencia del autor en relación al contenido de la página junto a la profundidad del conocimiento mostrado en dicho contenido, que son cosas al final independientes, y con esto vamos buscando optimizar la fiabilidad. Y por último tendríamos la Content Trust Factor, donde buscamos optimizar la veracidad, y esta simplemente va a medir la confiabilidad del contenido evaluando cosas como las que no existan, pues ese tipo de exageraciones, o la precisión ortográfica o la precisión gramatical. De manera similar con la relevancia, si tenemos que optimizar un contenido, digamos que en la primera fase trabajamos que el contenido sea preciso con esas fichas técnicas, con esas imágenes sustanciales. No nos ponemos a desarrollar todo el contenido porque no podríamos terminar, o sea, no encontraríamos tan rápido el impacto, ¿no? Y luego, una vez tengamos esa precisión, trabajamos la fiabilidad con esas menciones externas, con esas recomendaciones expertas, con esos expertos contestando a preguntas o a comentarios por la web, y finalmente trabajamos esos sistemas de clasificación para darle veracidad al propio contenido. Es muy importante también entender la relación entre las distintas métricas, porque al final todo está conectado, es decir, lo que el contenido haga afecta a tus autores, que afectará al ecosistema de la marca, y todo afectará a esa calidad y relevancia final. Vale, aquí puede pasar cosas graves. En este gráfico simplemente queríamos reflejar que si por ejemplo se le pide un contenido a una persona o a un equipo que realmente no sabe de tu temática, nos podría entregar un contenido con estas métricas, por ejemplo un Page Expertise de 2, que si luego tú encima de todo lo firmas con una persona experta de tu equipo en tu web, le va a pasar señales negativas que a su vez se las va a pasar al ecosistema de marca. Y el problema obviamente no es solo un contenido, no va a pasar nada porque tenga un contenido, el problema es cuando existe un porcentaje considerable de este tipo de contenidos con malas señales. Aquí la clave obviamente está en entender cómo se relacionan entre ellas, pero los detalles son muchísimos. Entonces aquí, por ejemplo, hemos puesto un detalle. Un escenario idílico que todos podemos conocer a nivel de contenido sería un contenido que profundice en esas necesidades con personas expertas en un ecosistema de una marca donde sea claramente autoritaria para esa temática. Y para nosotros el auténtico reto no ha sido optimizar una sección. El auténtico reto es el modelo de negocio en el que estamos, que es el e-commerce, y necesitamos poder hacerlo a escala. Entonces aquí nosotros hemos creado nuestro ecosistema. Y en este ecosistema, obviamente la gran parte del trabajo ha ido en la parte tecnológica y de sistemas. Y en la parte tecnológica de sistemas, primero comenzamos obviamente con la recopilación de la información. Nosotros entendemos que una ventana contextual más amplia, obviamente va a generar un diagnóstico mejor y más elaborado, más preciso.
Entonces, en esta recopilación de información, principalmente nos basamos en 3 elementos. Por un lado, en la base de datos del propio e-commerce. Nos conectamos a ese propio e-commerce porque consideramos que sin esa información del catálogo o características real de la base de datos, el contenido que podamos generar o diagnosticar no deja de ser contenido que pueda tener un ChatGPT o lo que sea, el propio modelo que utilicemos, y al final le va a faltar personalización y sustancialidad, ¿no? Pero de la misma manera, cuando tenemos todo ese catálogo, scrapeamos directamente el láser de Google buscando las intenciones de búsqueda de ese catálogo para, además de guardar todos los detalles, scrapear los distintos competidores que posicionan para ese contenido y así poder diagnosticar y generar contenido mejor. Toda esta información, toda esa ventana contextual, se la pasamos a nuestro sistema de inteligencia artificial, que aquí nosotros obviamente no hemos creado ninguno, simplemente tenemos modelos concretos específicos para cosas concretas. Por ejemplo, tenemos un modelo que simplemente hace recomendaciones de expertos en fichas de productos, otro para contestar opiniones, otro para tal. Con esta inteligencia artificial no solamente le pasamos de manera automática toda esta información a modo de aprendizaje automático, sino que es con esta inteligencia artificial con la que diagnosticamos las métricas que habéis visto antes y con la que generamos el contenido optimizado. Finalmente, toda esta información, tanto de la ventana contextual como de la inteligencia artificial, se la pasamos a un software propio donde gestionamos todo este tipo de información. Y ya estáis viendo que no somos ni mucho menos haters de la IA, pero también entendemos que la IA se inventa las cosas y cuando se la inventa muy bien. Entonces, revisar eso es muy difícil. Por eso en este software directamente también hacemos revisiones expertas con los distintos especialistas del equipo del cliente, desde donde finalmente se publica el contenido. Todo esto nos permite muchísimas cosas. Obviamente tenemos una visión estratégica y un potencial de impacto que antes no teníamos, ¿no? Pero sobre todo, si me tengo que quedar con algunos detalles, sería como por ejemplo nos permite medir de una ficha de producto cuánto de relevante y calidad es. O sea, Google siempre nos dice, aumenta la relevancia, aumenta la calidad, ya, pero ¿cuánto? ¿En qué parte? En esta ficha de producto, por ejemplo, aunque tiene unas buenas prácticas de contenido, de claridad del contenido y fiabilidad, realmente tiene un bajo Page Expertise Level porque el autor experto que ha dado en la recomendación, realmente su rol es de atención al cliente y no es un especialista para poder dar quizás un consejo en un conjunto sanitario. Estoy aquí empuñado. Pero del mismo modo que con toda la parte del catálogo, tanto de productos, categorías, marcas, toda la información, también nos permite algo súper interesante que evaluar a nuestros miembros, ¿no? Es decir, los miembros que forman parte de nuestro ecosistema, a su vez reciben datos de los contenidos que firman para finalmente dar este tipo de métricas. Por ejemplo, en este caso tenemos un autor que realmente es un especialista, es relevante, es experto, es fiable, pero el contenido que genera, pues el típico que no maqueta, que hace las cosas menos legibles, con lo cual se podría mejorar que el contenido que generase que tuviese una mejor experiencia del usuario para la audiencia del e-commerce. Y por último, obviamente tendríamos también la posibilidad de dar una puntuación a la propia marca, evaluando también a nivel este tipo de métricas, SAT, esos scores y demás, cuánto de mal está la marca o de bien. Estos no son, simplemente es como nosotros la hemos hecho, ¿vale? Es decir, llevamos obviamente mucho tiempo trabajando en este tipo de sistemas, pero seguramente se podrá hacer mejor o gente lo hará de manera distinta y demás. No es ningún tipo de elección. Pero sí que sabemos que iterando siempre el mismo ejercicio, iterando siempre el mismo método que seguimos con la organización de los distintos procesos, el resultado siempre llega. Bueno, aquí tengo que matizar, el resultado siempre llega cuando hay también, digamos, una predisposición por la otra parte que implementa este tipo de contenido. En este caso sería una buena predisposición del cliente. Entonces aquí podemos ver como por ejemplo que en 4 meses cuadruplique el tráfico, que esto para nosotros es un muy buen resultado. También podemos ver que a veces se tarda más, que a veces se tarda un año y 5 meses, y sobre todo lo importante es que las cosas que se hacen bien hechas no solamente suben rápido, sino que se quedan. Aquí hemos ejemplificado el caso de éxito que traímos hace 2 años para la parte del Sondely, para que también se vea que ese contenido obviamente se mantiene. Y todo esto obviamente no hubiese sido posible sin nuestra especialización en la parte de e-commerce, pero ante todo, sin el equipo humano de talento que forma parte de Blenders Group. Un saludo. Gracias, Nacho, gracias. Stay on the beach, the place to be.